Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es primero revisar un poco rápidamente, lógicamente, lo que vimos en la clase pasada y vamos a empezar a aplicar toda esa teoría, porque en realidad era bastante teoría, por ahí puede que tengan alguna duda, pero nos vamos a centrar específicamente en aquello que nos va a servir para resolver circuitos, ¿ya? Así para que no se preocupen, ¿ya? Así que vamos a ir directamente a eso. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos los capacitores e inductores, donde vimos que en realidad el capacitor era un elemento que acumulaba energía en su campo eléctrico y que además se oponía de cierta manera a los cambios o variaciones en el voltaje. ¿Ya? Eso obviamente de una forma bien resumida, ¿cierto? Veíamos que tenía las siguientes relaciones de voltaje y corriente, que son diferentes a las que nosotros, por ejemplo, veíamos en el caso del resistor, donde simplemente la ley de Ohm nos indicaba la relación entre tensión y corriente. ¿Qué provoca esto? Que al hecho de que tengamos ecuaciones que son diferenciales, vamos a ver que al momento de poder resolver circuitos con resistores, capacitores y los inductores que vamos a ver en un momento, nos van a quedar ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, los cuales podemos resolver. Sin embargo, hay una forma un tanto más simple, que es la que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? Que se basa en el trabajar en el dominio de la frecuencia o dominio de la fase. Así que bueno, aquí teníamos los capacitores, estuvimos viendo algunos detalles de ellos, ¿cierto? Son de diferentes tipos. El nombre principalmente, por ejemplo, que este es de cerámico, este probablemente de papel, este electrolítico, ¿cierto? Igual que ese. Estos son de poliéster, estos que están acá. Viene dado por el hecho de que el dieléctrico es específicamente el material que se ocupa, el que le da el nombre, ¿ya? Veíamos también que los inductores son elementos de circuitos que lo que hacen es acumular energía en su campo magnético, ¿ya? Y que se oponen a los cambios en la corriente eléctrica. Acá tenemos la construcción de una bobina, ¿cierto? Que finalmente es un alambre que está enrollado a lo largo de un núcleo. El núcleo puede ser de aire, de algún material ferromagnético, ¿ya? Que facilite lógicamente el flujo magnético que tenemos a través de dicho núcleo. Y teníamos también relaciones muy similares, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Ligeramente diferentes, ¿no? ¿Ya? Pero en principio nos provoca el mismo efecto que les comentaba. Y aquí tenemos algunos inductores así de verdad, que por ejemplo los que están acá, ese inductor, este acá un toroide, es una bobina por si acaso. Este también puede ser una bobina, pero está sellada, ¿ya? Y muchas veces uno lo encuentra así en los equipos de audio principalmente. Por ejemplo, en las placas madre uno ve difícil que los vea, porque en realidad se puede conseguir inductores con capacitores, ya por medio de unos circuitos especiales, que ya es electrónica un poquito más avanzada, así, pero que permiten emular el funcionamiento de un inductor. Obviamente se consiguen valores que no son los más altos, sin embargo sirve. Por eso es que uno generalmente no ve inductores así de plano en un circuito de este tipo. Circuito, por ejemplo, como un computador, como les digo. ¿Ya? Estuvimos trabajando con las señales senoidales, vimos que en realidad las variables más importantes, le decía yo que la magnitud, la frecuencia angular y la fase son las que nosotros vamos a utilizar principalmente, ¿ya? Donde la fase me decía a mí finalmente si es que dos señales están sincronizadas o si es que una está atrasada con la otra, ¿ya? La frecuencia obviamente se relaciona con el periodo, la frecuencia muchas veces se le dice lineal también, y la magnitud va a ser simplemente la división de, en realidad, el valor máximo menos el valor mínimo dividido en 2. Eso va a funcionar siempre y no nos vamos a equivocar. Porque, ¿qué pasa? Si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, una componente continua, vale decir, un número que estuviera sumado a nuestra sinusoide, un número, una constante, esta sinusoide se eleva o baja. ¿Ya? Y esto cambia. ¿Ya? Y no sería correspondiente a la amplitud. O sea, si es que la componente continua es cero, como es el caso que tenemos acá, ahí efectivamente tenemos que esto es la magnitud, la diferencia entre el valor máximo y cero. ¿Está desplazado o no? ¿Ya? De todas maneras, nosotros lo que vamos a ver principalmente van a ser señales así, señales con componente continuo a cero, ¿ya? Representación fasorial. Nosotros finalmente, después de revisar el detalle de cómo podíamos llegar a representar un fasor, vimos que al final lo importante era esto, miren. Voy a ir directamente a lo que nosotros revisamos y me parece que justo llegamos hasta este punto, en el cómo se convertía, ¿cierto? Así que ahora lo vamos a resumir en esta tabla. Podemos decir entonces que si es que yo tengo una tensión, digamos acá expresada como una sinusoide, en este caso como un coseno, en el dominio fasorial, el fasor que va a representar a dicha sinusoide va a ser simplemente Bm con el ángulo de phi en este caso, ¿cierto? Se fijan que el omega ya no lo consideramos. ¿Por qué? Porque queda implícito. Nosotros si queremos después volver al dominio temporal, lo incorporamos.
Ya, vamos a ver también ejemplos sobre cómo hacemos eso. Acá no sé por qué le puse tan grande ese punto. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que si tenemos una señal expresada como un seno, en este caso puede ser una señal de tensión, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Tomamos la magnitud, ¿cierto? La amplitud en este caso, y al ángulo le tenemos que quitar 90. ¿Por qué le quitamos 90? Porque en realidad lo que estamos haciendo es este seno llevarlo a un coseno, simplemente desplazándolo. ¿Ya? Y por eso le quitamos los 90. Si tenemos señales de corriente, como las que tenemos acá, en realidad es lo mismo, porque va a depender siempre si es que estamos trabajando con un coseno, donde dejamos simplemente la magnitud y el ángulo, tal cual, como ustedes lo ven acá. Y si es que estamos trabajando con un seno, la magnitud queda igual, sin embargo, al ángulo le quitamos 90. Como pueden ver, en realidad se podría resumir esto en solamente dos filas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. De ahí lo vamos a ver con un ejemplo en esta misma clase, en unos pocos minutos. Y ahora vamos a introducir un concepto nuevo que sin embargo se conecta bastante con lo que nosotros ya habíamos visto. Este concepto es la impedancia. La impedancia, en definitiva, es una generalización de la resistencia, donde tenemos que ahora la resistencia forma parte de ella. ¿Cómo así? En realidad la impedancia lo que nos dice es cómo se opone un elemento cualquiera a la circulación, ya sea una corriente continua o alterna. Y en realidad una combinación de ambas también, en realidad. ¿Ya? Tenemos que la resistencia va a representar esa oposición a la corriente continua y esta nueva propiedad, por decirlo así, la reactancia va a representar qué tanto se opone el elemento a las corrientes alternas y en específico para nosotros a las corrientes senoidales. ¿Ya? Ustedes pueden ver claramente que este es un número complejo, ¿cierto? Habíamos hecho un repaso de números complejos, ¿no? ¿Me pueden responder? Porque una vez la memoria me falla. Me da la impresión de que hicimos uno. Y en la clase, ya. En la clase del jueves anterior, ¿cierto? Por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Porque con eso vamos a tener, yo creo que lo básico para poder, la última clase. Ya, con eso vamos a tener lo básico al menos para poder trabajar en en este dominio fasorial que les comento yo, donde ahora las fuentes que tenemos, que vamos a tener van a ser sinusoides, cosenos o senos, y se van a convertir en fasores, que son finalmente números complejos representados en forma polar, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y nuestros elementos que van a ser, por ejemplo, los capacitores, inductores, resistores, se van no podríamos decir convertir, sino que los vamos a representar por medio de su impedancia, ¿ya? Que es la oposición que ellos van a presentar, ya sea corrientes continuas o alternas. Vemos que la impedancia en sí es un número complejo, se ve claramente que la parte real es la resistencia que nosotros ya conocemos, y la reactancia sería la parte imaginaria. Vemos que el J, como habíamos revisado en el repaso, es simplemente raíz de -1. Y también algo muy importante que nos hace el trabajo un poco más simple es el hecho de que las impedancias se van a agrupar tal como la resistencia, tal como los resistores. Eso quiere decir que si están en serie se van a sumar, si están en paralelo se va a calcular ya sea como el recíproco de uno sobre los recíprocos, sumándose, ¿cierto? O el producto sobre la suma, o sea, va a ser tal cual. Nosotros tenemos que tener claro también que en Chile se trabaja con frecuencias senoidales, o sea, con señales senoidales de tensión, a una frecuencia de 50 Hz, lo mismo que en Europa. ¿Qué era la reactancia? La reactancia representa la oposición de un elemento a la circulación de una corriente alterna. Eso es. Y la resistencia, que nosotros ya conocemos, sería la oposición que presenta el elemento para una corriente continua. Y en su conjunto representan a la impedancia. ¿Sí? Esa es la reactancia. Y vamos a ver ahora en un momento, que tenemos la tabla acá abajo, quizás algo vieron de eso. La reactancia va a estar representada solamente por capacitores e inductores y cómo ellos finalmente se comportan. ¿Ya? Lo vamos a ver en un momento. Así que no se preocupen porque está hecho acá, miren. Ahí está escondido. Y les decía yo, ¿cierto? Que en Chile ocupamos señales senoidales a 50 ciclos, donde eso se refiere a simplemente a que esta variación que ustedes ven acá ocurre 50 veces en un segundo. O sea, igual bastante, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? En Estados Unidos es de 60. Ahora, ¿cómo vamos a convertir finalmente o a obtener esa impedancia de la que estoy hablando yo, ¿cierto? En realidad, cuando tengamos un resistor, la impedancia nos va a quedar tal cual. O sea, va a ser exactamente igual a la resistencia del elemento. Para el caso del inductor, la impedancia ya no va a ser exactamente igual. Va a sufrir un cambio. Va a ser igual a J omega L. J omega L, donde vamos a tener, cierto, que J es la unidad imaginaria, omega va a ser la frecuencia angular que tengamos en nuestro circuito, y L la inductancia de nuestro inductor.
ya que es la propiedad que define finalmente cómo se comporta él. Y para el caso del capacitor, vamos a tener que su impedancia va a ser igual a 1 sobre J omega C, ¿ya? Donde nuevamente J la unidad imaginaria, omega la frecuencia angular, y C es la capacitancia del mismo, ¿ya? Así que con eso nosotros vamos a poder conocer la impedancia que va a representar ese elemento. Vamos a mover un poquito acá para que nos quede dentro de... Ahí sí. Ahí. Vamos a proceder también ahora a ver cómo vamos a hacer eso, porque este nuevo concepto aparentemente es diferente, pero en realidad van a ver ustedes que es lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. Exactamente lo mismo. Y yo trato de seleccionar. Ahí. Ya, ahí está. Y este número que ustedes ven acá podría representar una impedancia. O sea, la impedancia equivalente que nosotros vamos a calcular ahora puede ser directamente representada en forma polar, puede ser representada en forma rectangular, ¿ya? Así que vamos a resolver algunos problemas de ese estilo para que vayamos poniendo esto en práctica, ¿ya? La clase fue súper teórica, así que ahora ya lo vemos de esa forma. Una forma, como le digo, más cercana a lo que nosotros vamos a terminar resolviendo, en definitiva. Ya, vamos a abrir una nueva. Clase ya la puse, ¿cierto? Así que esa es la primera hoja. Esta va a ser la segunda hoja donde vamos a partir con un ejemplo. Y decir un ejercicio, cambiamos ejemplo. Ejercicio. La escribí igual. Ejemplo. Ahí sí. Ejemplo, donde nos piden, calcule la impedancia equivalente para las siguientes frecuencias. Calcule la impedancia equivalente. ¿Habían escuchado alguna vez la palabra impedancia? De algún, no sé, de alguna forma. La impedancia equivalente. Porque no creo que lo hayan visto, por ejemplo, anteriormente en... Ah, ya. Muy bien, Francisco. No creo que lo hayan visto así en física. Pero sí creo que lo han escuchado alguna vez en los sistemas de audio, ¿cierto? Los parlantes, no sé, una impedancia de 8 ohm, de 4 ohm y cosas por el estilo, ¿cierto? Ya porque la impedancia se mide en ohm. Creo que no lo mencionaba en el apunte anterior. Vamos a escribirlo igual para que no se nos quede fuera. Déjenme buscarlo por acá. Porque no lo mencioné. Pero siempre lo podemos agregar, ¿cierto? La impedancia se mide en ohms. Ustedes no han visto nada. En ohm. ¿Cierto? Así, para que no se nos olvide. Quedó como súper raro, pero bueno, cumple igual. Ohm. Vamos a escribirlo bien. Después lo puedo ajustar de todas maneras. Y esto se va. Ahí, tenemos en ohm. Volvemos, ¿cierto? La impedancia equivalente vista a través de los terminales AB. Este es un problema como algunos que vimos en la prueba, ¿cierto? A través... Me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. AB. Y vamos a tener dos opciones. Para omega igual 2 radianes por segundo, ¿ya? Porque recuerden que se miden radianes por segundo. Y para omega igual a 3 radianes por segundo. Vamos a dibujar el circuito por acá. El circuito va a ser el siguiente, miren. Vamos a tener acá nuestros terminales. Este va a ser A, este va a ser B. Vamos a tener un resistor por acá. Vamos a tener un inductor. Vamos a tener un capacitor, que va a estar ahí. Y vamos a tener acá algo más interesante, un inductor. Quedó como muy largado el circuito, pero está bien. Ya, acá vamos a tener que esto va a ser, de hecho le voy a poner solamente uno. Un ohm, vamos a tener un Henry, vamos a tener un Henry, en realidad si lo queremos decir como corresponde. Vamos a tener acá también un sexto farad y vamos a tener dos Henrys o 2 Henry. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el circuito.
nos piden calcular esta impedancia equivalente. Impedancia equivalente. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer entonces es resolver para la primera frecuencia, ¿cierto? Solución. Para el primer caso. Solución A. Y para eso vamos a tener que llevar el circuito al dominio fasorial. Quiere decir que vamos a convertir todos estos elementos en impedancia, porque ustedes pueden ver ahora que están representados como resistencia. Este de acá sería una capacitancia y tenemos dos inductancias, ¿cierto? Dos inductores en realidad. Y yo quiero representar todo como una impedancia. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Primero vamos a copiar el circuito tal cual. Primero. Y vamos a ir haciendo las modificaciones que correspondan. Ahí sí. Ya, tenemos eso. Y ahora vamos a ver cómo va quedando todo. Ya, me voy a robar la tabla que tengo en la otra. Acá la tengo. Vamos a robar nuestra tabla. A ver, ¿me la podré yo robar directamente? Vamos a intentar. Vamos a intentar a ver si me la puedo llevar así nomás. Y si no, la tendré que dibujar después. Copiar. Vamos a ver, a ver. A ver, a ver. Ah, mira, sí me la pude traer. Qué bien. Así a gusto. Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a tener acá nuestra tabla. La vamos a poner por acá para que así no se nos olvide. Ahí. Ya, y vamos a usar eso para poder calcular las impedancias. Fíjense bien que la frecuencia, como ustedes pueden ver, influye solamente en estos dos casos, ¿cierto? Para nuestro inductor y para el capacitor. Para el resistor, en realidad, no se ve afectado, en realidad, por la frecuencia. ¿Ya? Eso es algo positivo porque vamos a ver que, en realidad, el cálculo de nuestra impedancia para el resistor que tenemos ahí va a ser simplemente copiar el valor. No hay que hacer nada. Vemos que Z va a ser igual a R, o sea, él va a valer eso mismo. ¿Ya? Y recuerden que, según lo que describí recién, se mide en ohm, ¿cierto? Se mide en ohm todos estos casos, la impedancia. Vamos a proceder a calcular, ¿ya? Le vamos a poner algunos nombres para que así no nos confundamos. Le vamos a llamar, por ejemplo, ZL1 a la impedancia que vamos a tener acá, ¿ya? Esa va a ser ZL1. ¿Cómo va a ser? Va a ser igual a J omega L. Z omega L, o sea, perdón, J omega L va a ser igual a J por la primera, ¿cierto? Recuerden que es a 2 radianes por segundo, que es lo que tenemos acá. Ahí. Eso nos va a quedar 2 por... ¿Y la impedancia cuál es? O sea, perdón, la inductancia es 1. Ohm nos va a dar entonces una impedancia, ahora sí, de J2. Vamos a ponerlo por acá. Y de hecho lo puedo poner acá y movemos todo mejor. Así me queda con más espacio. Ahí sí. Tenemos eso por acá. Hay suficiente espacio. Y calculamos ahora la siguiente. Vamos a calcular el ZL2. Le vamos a poner un nombre acá para que ustedes no se vayan a perder. O mejor acá arriba para que así no tengamos dudas. Él va a ser el ZL1. Él va a ser el ZL2. Ahí sí. Eso va a ser entonces J omega L. Y le vamos a poner un nombre distintivo también. Ahí L1, este L2. Va a ser J por... ¿Cuánto sería nuestra frecuencia angular? 2. ¿Cierto? Eso no cambia. Sin embargo, sí cambia la inductancia, que sería en este caso 2. Por tanto, nos va a dar J4. También nos podemos fijar que la impedancia que tenemos es un número complejo puro, ¿cierto? No tiene parte real. Eso también es importante. Y además nos queda positivo. Y nos queda ahora calcular el ZC. Para calcular el ZC, nosotros vamos a ver lo siguiente, que va a ser 1 sobre J omega C, tal como nos indica la tabla, ¿cierto? Y eso va a ser igual a... Quiero que ustedes me escriban si se acuerdan de esto. ¿A qué lo que era igual? Según lo que nosotros vimos en el repaso números complejos. Me lo pueden escribir en el chat mientras yo me saco la chaqueta que me dio un poco de calor. ¿A qué lo que era igual? El 1 sobre J. Ahí sí. Ahí. Y estoy muy abrigado. Ya, mira, va muy cerca, muy cerca. En realidad, recuerden que lo que nosotros hacíamos era esto, miren. Tomábamos el 1 sobre J y multiplicábamos por el complejo conjugado, que era el menos J. Eso claramente es un 1 conveniente. Luego acá arriba nos va a quedar menos J y abajo nos va a quedar la expresión que nos escribe Dan, que sería ese menos J cuadrado. ¿Ya?
Luego nosotros habíamos visto que oh, dado que j es igual a raíz de menos 1, si yo elevo esto a j, o sea, perdón, al cuadrado, me queda en definitiva de la siguiente manera. Me queda que j cuadrado es menos 1, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo el menos 1 en esa expresión, abajo nos va a quedar esto. Menos por menos 1, en definitiva va a ser simplemente menos j, ¿ya? Entonces, eso sería lo que nosotros vamos a tener, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Se pueden preguntar ustedes. De hecho, lo vamos a escribir acá para que lo recuerden. Ahora sí. 1 sobre j igual a menos j. Nos va a servir porque acá vamos entonces a expresar de la siguiente manera. Vamos a poner simplemente menos j dividido en omega c. ¿Cuánto es el omega c? Vamos a ver ahora. El omega claramente es 2, eso no ha cambiado. Y el c es un sexto. Recuerden que es la capacitancia y que depende exclusivamente de las características constructivas del elemento. Si nosotros multiplicamos, acá nos va a quedar un tercio, se va a invertir, en definitiva nos va a quedar menos j3, ¿cierto? ¿Ya? Así que ahí nos va a quedar entonces. Elevando a j. Muchos j. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos sirve bastante, porque en definitiva, cada vez que calculemos la impedancia que corresponda a un capacitor, siempre nos va a quedar menos j algo, menos j algún número. ¿Ya? Eso va a ser siempre. ¿Ya? Y si no das así es porque nos equivocamos en algo, para que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces después al final uno no hace esto, no escribe como 1 sobre j omega c, sino que simplemente dice, ya, lo calculo así. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar encerrado en algún lugar. Déjenme encerrarlo acá. Acá. Porque lo vimos en el repaso de números complejos y recordatorio, simplemente. Recordatorio. Nunca están de más, ¿cierto? Ya, me da un segundo porque estoy esperando un envío y puede ser que sea justamente eso, ¿ya? Bueno, llegaron a dejar las cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. No, no es una silla gamer. ¿Me veo oscuro? Sí, es que lo que pasa es que como tengo la ventana justo en la espalda, quedo a contraluz. Pero tengo un aro de luz, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, miren, porque justo me llegaron a dejar las cosas. Y no sé por qué, si no era hoy día. Pero bueno, vamos a hacer esto. Ustedes tienen que identificar acá cómo están conectados. Podemos ver que de hecho acá hay una serie y acá hay un paralelo. Les voy a pedir lo siguiente. Calculen esta serie. Se hace tal cual, o sea, simplemente se suma. Ya le vamos a poner un nombre, ZA, y este paralelo. Recuerden, tal cual como lo hacíamos antes. Yo vuelvo en segundos, antes que se vayan y no me dejen las cosas. ¿Ya? Y lo calculamos. Vamos a dejar acá, por mientras.
Ahora sí, he retornado. ¿Cómo les fue? La RTX, las 3080, que no se pueden comprar. Ya, me cansé. Entonces, vamos a calcular el ZA. ZA va a ser simplemente la suma, ¿cierto? 1 más J2. Y no es necesario juntarlo de otra manera, no hace falta que lo escriban en forma polar. Voy a escribir los números, ¿sí? Y recuperar el aliento. Ahí, ¿cierto? Tenemos listo entonces nuestro ZA. ¿Cómo nos queda el ZB? ¿Lo calcularon? El ZB, voy a escribirlo con más espacio para que escribamos toda la operación. Va a ser igual a el producto sobre la suma. Así que nos va a quedar entonces menos J3 por J4 y dividido la suma de ellos. Menos J3. Vamos a escribir acá también el J3. Vamos a poner ahí. De hecho, lo vamos a dejar todo en azul, simplemente. Por J4. Transistores de ANAS. Ahora que descubrieron agua en la luna, cuando en realidad yo lo encuentro como súper obvio, ¿no? Pero como que al final es parte de una agenda. No es por ser conspiranoico, pero nunca han pensado que cuando sacan fotos como que cuesta que todo se vea, pero acá uno tiene cámaras así increíblemente potentes y cosas por el estilo. Pero todas las imágenes son así como en baja calidad y eso. Ya, nos queda entonces así. Nos va a quedar ZB menos J cuadrado por 12, ¿cierto? Que sería simplemente 3 por 4, dividido en la suma. Y la suma nos va a quedar simplemente J1. J1. J1, vamos a simplificar acá, miren. Vamos a simplificar un J, nos va a quedar en definitiva. Voy a arreglar este número porque como que me quedo con una línea que parecía ser un menos ya, y no quiero que haya posibilidad de que nos confundamos. Así que ahí, 12. ¿Cierto? Eliminamos eso y nos quedaría en definitiva el siguiente número. Nos quedaría, esto va a ser ohm, no nos olvidemos, va a ser menos J12 ohm. ¿Sí? Y estaríamos ok. Una vez que tenemos el número, podemos entonces juntar todo. Yo voy a redibujar el circuito acá. Nos quedó bastante reducido. Nos va a quedar A, nos va a quedar B, y ahí vamos a tener entonces nuestra impedancia. Y aquí, por si acaso, algo muy importante es que ahora nuestra impedancia que nos dio no es ni un capacitor, o sea, no es ni un inductor ni un resistor, como pueden ver ustedes, sino que es una combinación de ambos. Entonces uno muchas veces lo escribe de esta forma, que es como un elemento genérico, ¿ya? Puede ser cualquier cosa. Y de la misma manera vamos a escribir nuestro otro elemento, que de hecho es un capacitor. Si me preguntan a mí, de hecho es un capacitor porque quedó negativo. Menos J algo, ¿ya? Pero lo voy a escribir de momento así. Porque como les digo, esta es una forma genérica simplemente. No. Ya, tenemos eso, nos queda menos J12. Acá arriba nos quedó el 1 más J2. Y podríamos sumar. Vamos a sumar el resultado. Recuerden que lo que estamos buscando es el Z equivalente. Z equivalente es igual a, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Están en serie. Forman parte de un mismo camino. Si le pusiéramos una fuente, circularía la misma corriente, ¿cierto? Serie. Ahí sí, ya. Y nos queda entonces igual a la suma. Pueden ver ustedes que va a ser 1 más J2 menos J12. Y eso va a ser en definitiva el siguiente número que vamos a tener escrito justamente ahora. Z equivalente igual a 1 menos J10. Ohm. Ahí nos quedó la impedancia. Se dan cuenta que ahora tenemos una parte real, una parte imaginaria. Como es negativo, eso me está diciendo de que predomina la componente capacitiva por sobre la inductiva. Si uno quisiera hacer un análisis más elaborado. Y además, recuerden que podemos representarlo en forma polar. No se olviden de eso. Mientras yo saco la calculadora, quiero que ustedes me respondan acá si se entiende lo que hemos estado haciendo. Y yo saco la calculadora y voy a obtener la forma polar. ¿Ya? ¿Dónde está la calculadora? Siempre se le pierde el icono. Pero ahí está. Yo sé que está ahí. Vamos a calcular por acá. Muy bien. Ya, 1 menos J10. Me parece que lo tengo en forma polar. Vamos a ver. Si no, lo cambiamos. 1 menos J10. Recuerden que aprieto el second para conseguir esa I especial, como en negrita, ¿cierto? Y damos Enter.
Miren, muy bien, la tenía en forma polar. Sería entonces 10,05 con ángulo de menos 84,29. Lo escribimos. 10,05. Ahí. 10,05 con ángulo de menos 84,29. Ahí. Oh, y estamos ok, ¿cierto? Tenemos ambas formas de poder representarlo. Si nosotros quisiéramos dibujar esto, vamos también a dibujarlo. No perdemos nada. Tengo una regla acá. Cualquier duda que tengan me dicen ya. Mientras yo hago un dibujillo por acá. Pero tiene un montón de cuadritos, así que vamos a hacer varios cuadritos. Porque es J menos J10 en ese caso, ¿cierto? Ahí le ponemos bastante. Me excedí un poco quizás. Ya. ¿Por qué me interesa dibujarlo? Para que ustedes vayan visualizando los números y los vayan asimilando. Porque por mucho de que uno dice, ya, mira, la matemática que está involucrada en el trabajar con números complejos no es difícil, a pesar que se llaman complejos. Al menos a este nivel, ¿cierto? Sin embargo, uno igual como que al principio le cuesta acostumbrarse, ¿ya? Por eso es que lo dibujamos para que ustedes lo vayan visualizando. ¿Ya? Tenemos entonces la parte real, parte imaginaria, este sería el plano complejo. Vamos a dibujar nuestro número. Nuestro número sería 1 menos J10. Vamos a poner acá el número. Vamos a poner en azul, ¿no? O en rojo mejor. Ahí tenemos 1, ¿cierto? Y el 10, ¿dónde está el 10? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí sería menos 10. ¿Ya? Y vamos a borrar estos puntitos que pusimos por acá. Los borramos. Y vamos a hacer nuestra línea por acá. Ahí. Vamos a tirar una línea con esto, sí. Como pueden ver, está bien pegado al eje. Le podría haber dado doble, ¿no? Doble no me convenía mucho porque si no iba a quedar de esa forma. Ahí. 84 por ahí. Sí, por ahí es suficiente. Un poquito más, a ver, 85. Sí, como que ahí me queda más cercano. Ahí. Ya, vamos a dibujarlo. Ahí. Y tenemos el número. El Z, en este caso, equivalente. ¿Ya? Z equivalente. Podemos ver que el ángulo efectivamente es como de menos 84 en este caso, menos 84,29. La magnitud es de 10, es casi 10, ¿cierto? Es un poquito mayor porque obviamente está como angulado en este caso. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular para la otra frecuencia. Van a ver ustedes que en realidad el circuito que tenemos acá y los elementos que tenemos no se van a comportar igual, lógicamente porque tenemos una dependencia con respecto a la frecuencia, específicamente los inductores y el capacitor. Así que procedemos a calcular. Déjenme buscar por acá y vamos a reciclar un poco porque aquí hay varias cosas que podemos reutilizar, miren. Vamos a reutilizar esto de por acá. Vamos a reutilizar todo lo que podamos. Esto también lo vamos a reutilizar. Eso no, el recordatorio se queda afuera. No lo tomamos en cuenta. Acá también reciclemos ahí. No perdemos nada. Ya reciclemos todo nomás. Hasta esto, sí. La figura que estoy haciendo así. Ya, copiar. Y pegamos por acá. Simplemente para hacer un uso eficiente de nuestra energía. Ya, ahí lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, vamos ahora a trabajar con la frecuencia de 3 radianes por segundo. No se olviden. Déjenme acercarme un poquito más por ahí. Ya, 3 radianes por segundo. Así que esto lo cambiamos. Esto también por acá. Le ponemos V simplemente. Vamos a ponerle 3. Y fíjense que el resistor nuevamente no cambia nada. Sin embargo, lo que cambia son los valores de nuestra impedancia asociada a los inductores y al capacitor. Esto va a cambiar. Borrémoslo nomás, si lo podemos reescribir. Ahí. Y vamos a proceder a calcular. La frecuencia en este caso cambió. Recuerden que la frecuencia anterior era de 2. Así que esto lo cambiamos. Esto también va a cambiar. El resultado, lógicamente, también. Ahí. Y ya sabemos que va a ser un valor positivo. En este caso J y algo. En este caso de los inductores. Y procedemos a calcular por 3 y por 3. ¿Sí? En el primero
nos da J3, en el segundo nos va a dar J6, ahí me faltaba como un poquito J6, y para el caso del inductor, o sea, perdón, del capacitor, acá va a ser 3, por tanto nos va a quedar menos J2. Vamos a reemplazar todo, no se olviden que el ZL1 es el que está acá, ¿cierto? Como lo indiqué más arriba. Así que sería J3 acá, y sería J6 ahí. Y acá tendríamos un menos J2. Lo vamos a poner en azul para que seamos consistentes. Menos J2. ¿Ya? Y estamos entonces listos para poder calcular. Vamos a calcular. Vamos a calcular. ¿Qué tenemos que cambiar por acá? Ah, ya, vamos a cambiar estos números. Porque como reciclé todo ahí. Acá tenemos el J3, 1 más J3. Eso está listo ya. Vamos a cambiar acá también. Esto sí cambió bastante. En realidad sí cambiaron los dos en realidad. Nos cambió acá y nos cambió acá. ¿Cierto? Ahí. Hay algo que trabajemos ahí también, ya. Nos queda entonces menos J2 por J6 y abajo menos J2 por J6 también. En realidad no era por, era más. Ahí. En definitiva nos queda arriba menos J cuadrado 12 nuevamente. ¿Sí? Se mantuvo constante. Dividido en, de acá nos queda diferente. Nos queda J4. J4, sí. Sí, está bien. Ya, y esto van a ser en ohm. Podemos entonces eliminar ese J. Nos va a quedar, por tanto, menos J por 12 dividido en 4 sería menos J3. Eso nos queda. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, podemos nosotros entonces calcular lo que nos da. Y miren, nos va a dar algo bien interesante. Algo bien interesante nos va a dar. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre en este caso? Y fue totalmente coincidencia, porque en realidad elegí los números al azar. Miren lo que Se va. queda sin parte imaginario, ¿no? Claro, se va a anular la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces podemos ver que en realidad la relación que hay entre la inductancia y la capacitancia es muy importante porque de hecho en el caso de que nosotros tengamos, supongamos, un circuito que tiene una predominancia de cargas inductivas, como serían, por ejemplo, los motores, ¿ya? En una industria, lo que se busca muchas veces es poner bancos de capacitores para eliminar esa componente, porque en realidad el hecho de que tengamos una predominancia de la parte inductiva o la componente inductiva nos hace que la corriente se atrase. Porque recuerden que la corriente se oponía a los cambios, perdón, la inductancia se oponía a los cambios de la corriente. Entonces, en definitiva, eso genera un retardo. Y ese retardo, a las industrias, por ejemplo, le cobran por algo que se llama factor de potencia, ¿ya? Que nosotros vamos a ver un poco más adelante igual. Pero por eso es que usan capacitores para anular ese efecto, ¿ya? Así que, como ustedes vieron, ¿cierto? Nos queda menos J3. Y bueno, no quería borrar, sino que quería escribir el menos J3 ahí. Procedemos a sumar y en definitiva nos queda que va a tener solamente parte real. Acá esto era J, acá era, perdón, era J3, acá menos J3, y en definitiva nos quedó solamente un ohm. ¿Okay? Totalmente fortuito, pero interesante que se diera, para que viéramos que en realidad se puede anular el efecto capacitivo, el efecto inductivo. Ya, y esto va a ser, ¿cierto? Un ohm. Si lo representamos en forma polar, va a ser 1 con ángulo de 0. No se olviden de eso, ¿ya? Ahí. Así que ahora nuestro número va a ser este. Vamos a borrar por acá. Borramos por allá. Y la Z la reutilizamos. Ya que estamos en eso, vamos ahora a dibujar un poquito mejor por acá. ¿Usaré la regla? Ya, vamos a usar la regla para que nos quede derecho. Y se fijan que en realidad un cambio en la frecuencia provocó un cambio enorme en el comportamiento del circuito, o sea, en el cómo se opone la circulación de corriente. Es bastante importante eso, ¿ya? El circuito es más eficiente, depende del caso como lo queramos ver nosotros. Si es que nosotros queremos transmitir energía y cosas así, sí, podríamos decir que es más eficiente. Si nosotros quisiéramos tener una componente inductiva, porque de hecho hay muchos circuitos en los cuales se requiere eso, no sería lo mejor, ¿ya? Depende mucho de la aplicación. Pero podríamos decir que si es que es para eso, sí. Y le vamos a borrar también esto. Mira. Nos quedó muy largo ahí. Le borramos nomás. Y vamos a mover un poco porque yo creo que lo pegué y como que se corrió un poco hacia la derecha, pero está bien. Ustedes podrían calcular para cualquier otra frecuencia y se van a dar cuenta que nos va a quedar diferente, ¿ya? O lo más probable es que nos quede diferente, porque podría ser caso que alguna combinación determinada se corresponda a cierto a lo mismo.
Podría ser el caso. Esperamos a que se acomode. Y con eso entonces vamos a ver ahora qué va a pasar con los circuitos eléctricos, con fuentes de tensión, de corrientes y todo. Ya, ahora sí, y vamos para acá. Vamos a ver un circuito simple primero, ¿ya? Después en la clase que viene, la clase del jueves, vamos a resolver algunos problemas ya como al mismo nivel y casos y de hecho superiores al que habíamos resuelto antes. Pero por ahora, como lo que me interesa es que veamos la dinámica de cómo pasamos al dominio fasorial y cómo resolvemos, vamos a partir con esto. Calcular. Vamos a calcular. Ustedes eligen. ¿Qué quieren calcular? ¿Corriente o tensión? Déjenme buscar si tengo por acá alguna pregunta que me permita hacer eso. A ver, a ver. No, no tengo ninguna. No, pero creamos una. ¿Qué tanto? Vamos a dejarla ahí. Ya. Vamos a crear la pregunta por acá. Le voy a dejar por mientras esto ahí. Ahí. Ustedes van a elegir. Ahora se viene la pregunta. Mientras yo dejo el circuito, ustedes eligen, ¿ya? Lo que me demore en dibujarlo, tienen para poder elegir. Ya, vamos a calcular. Vamos a dejar el espacio ahí. Y yo mientras dibujo un circuito. Un circuito, como les digo, relativamente simple porque lo que me interesa ahora es que veamos simplemente cómo pasar. Ya. Vamos a poner un circuito así. Vamos a tener acá un resistor. Vamos a tener un capacitor. Ahí. Y aquí vamos a tener un inductor para que no perdamos la costumbre. Y finalmente una fuente de corriente. Bien simple. Esta fuente va a tener un valor, miren bien, de 2 coseno de 2t más 30 grados. ¿Ya? Y esto va a ser obviamente amperes. Este elemento va a tener un valor de, déjenme pensar, pongámosle 2 simplemente. Vamos a poner 3 para variar. 3 henrios. Este de acá va a ser de un octavo farad. Y este va a ser de un ohm. Y aquí vamos a tener una tensión que va a ser de 12 seno. Vamos a escribir mejor el 2, que me quedó como medio raro. 2 seno de 2t más 120, ¿no? Más 90. Ahí, volt. ¿Ya? Y tenemos nuestro circuito. Ustedes pueden ver que el circuito tiene pocos elementos. Vamos a mover esto para acá. Y ustedes eligieron una corriente. Miren, acá les voy a mostrar. Bueno, al menos los que votaron. Porque ahí parece que quienes no les importaba mucho si es que era corriente de tensión. Ya, ustedes eligieron una corriente, así que vamos a calcular una corriente. Vamos a calcular una corriente de acá para que sea más entretenido. Esta corriente. Esta corriente que le vamos a poner I0 de t. Fíjense que ahora está todo en el dominio del tiempo. Pueden verlo acá porque tenemos una sinusoide, depende del tiempo. Tenemos acá otra sinusoide, depende del tiempo. Y fíjense bien en la frecuencia angular de 2 y de 2. ¿Ya? Coinciden. Vamos a ver en las clases siguientes, yo creo que ya a la vuelta de ese periodo que vamos a tener, ahí vamos a ver que podemos tener frecuencias diferentes. Y si que fuera ese el caso, vamos a ocupar algo llamado el teorema de superposición. ¿Ya? Pero eso es para nosotros en el futuro, así que por ahora no nos preocupemos. Nuestras entidades del futuro lo van a tener que ver. Ya. Y tenemos el circuito listo, así que vamos a calcular la corriente. Calcular y 0 de t, simplemente. Le puse mucho espacio y vamos a dejarlo ahí. Bien resumido, ¿no? Es un problema para nuestros yo del futuro. El circuito, a ver, una pregunta off topic. ¿Se podría decir que una fuente de poder es un capacitor muy potente? En realidad, una fuente de poder sí no es un capacitor, la verdad. Se puede obtener una operación, o en realidad considerar que un capacitor se comporta como una fuente bajo determinadas circunstancias. Cuando un capacitor acumula energía, si yo, por ejemplo, lo desconecto del circuito, él la sigue teniendo dentro de él. Y si es que yo lo conecto a un circuito, él la va a liberar. De hecho, la relación en que la libera es exponencial, de forma que va a ir disminuyendo. ¿Ya? Es como que
Supongamos que yo lo conecto, su tensión es esta, por ejemplo. Este es el tiempo, él la libera, hasta que finalmente se extingue y llega a cero, eventualmente. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y imagínense que esto es exponencial, que no me quedó tan bien dibujado. ¿Ya? Entonces, el comportamiento de una fuente en realidad es diferente. Es así, y en realidad, si uno quiere ser más realista, tiene como un pequeño rizado. Pero el capacitor puede comportarse por un tiempo determinado, pero inevitablemente va perdiendo el valor de tensión. Entonces, no podríamos decir que es exactamente lo mismo, ¿ya? Y si fuera muy potente, implica que esto lo mantiene por más tiempo, ¿no? Pero eventualmente decae. ¿Ya? Así que vamos a resolver. En este caso vamos a ocupar mallas, pero antes de ocupar mallas nos falta algo bien importante. Antes que se me olvide. Solución. Tenemos que pasar al dominio, el dominio fasorial. Pasamos, vamos a ponerlo entre comillas. Usted sabe que uno puede escribir lo que quiera y le pone comillas y como que queda, como que fuera válido, ¿no? Pasamos el circuito al dominio fasorial. Al dominio fasorial. Fasorial. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a convertir nuestras fuentes de tensión y de corriente en fasores. Para eso vamos a ocupar una expresión que vimos, en realidad una tabla que tenemos acá, miren. Esta tabla que está acá. La vamos a ocupar. Déjenme recordar dónde dejé. Ahí está. B, así. Y recortamos la tabla y la traemos para acá. Pongamos la tabla por acá. Miren que salió pequeña la tabla. Pequeña la tabla. Ahí está. Y la vamos a dejar acá. Ahí, de momento. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve porque lo vamos a usar para obtener nuestras fuentes. Eso quiere decir que en realidad pues, vamos a copiar el circuito, lo voy a copiar tal cual y le voy a modificar lo que corresponda, ¿ya? Ahí lo vamos a pegar acá. Le vamos a borrar el valor porque ahora nuestras sinusoides van a ser representadas por un número complejo, en específico un fasor, en el dominio fasorial, ¿ya? Esto también lo vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar, recuerden. Esto lo vamos a modificar, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos queda. ¿Cómo vamos a hacer con esta fuente que está acá? Fíjense que su valor es un coseno, está representado por un coseno. Según lo que nos dicen ahí, simplemente aplicamos esta relación. Tomamos la magnitud y tomamos el ángulo. Y va a ser entonces representado de la siguiente manera. Como 2 con ángulo de 30. Y listo. Y no hay nada más que hacerle. Ese va a ser el fasor que va a representar la sinusoide en el dominio fasorial. Para el caso de esta señal, que es una señal de tensión, lo importante es que está representada como un seno. Si está representada como un seno, ustedes pueden ver que lo que hay que hacer es tomar la magnitud tal cual, o sea, 12, pero al ángulo hay que quitarle 90, ¿ya? Porque lo que hacemos realmente es desplazarlo, desplazar el seno hasta que se convierta en un coseno, ¿cierto? Así que nos va a quedar con ángulo 0 en este caso. ¿Ya? Si hubiera sido 210, no hubiera quedado, no sé, 210 menos 90, ¿cierto? Hubiera quedado el número que corresponda. Y vamos a escribir bien el fasor, que me quedó como súper raro ahí. Ahí. Ya, y tenemos entonces nuestra fuente de tensión. Para los otros elementos, vemos que el resistor, su valor no va a cambiar, ¿cierto? Recuerden que el valor, su impedancia en realidad, va a ser igual a su resistencia. Sin embargo, para el inductor y para el capacitor van a haber diferencias, porque la impedancia del inductor va a ser igual a J omega L, no se olviden de eso. Acá, ¿cuál es el omega? Claramente, 2, ¿cierto? Va a ser a la frecuencia que están, en este caso, excitando el circuito las fuentes, que coinciden. Como les decía, nosotros más adelante vamos a ver casos los cuales no coincidan y cómo procedemos, ¿ya? Pero por ahora coinciden. Va a ser 2, yo por acá voy a escribir la frecuencia para que no se nos olvide. Y nos queda así. 2, y ahora la inductancia. Claramente el valor es 3, así que simplemente vamos a multiplicar. Nos queda, por tanto, que la impedancia que tiene asociado ese elemento sería, o asociada a ese elemento, sería 6, J6. Nos queda calcular el ZC, ¿cierto? Que sería la impedancia asociada a este capacitor, y va a ser 1 sobre J omega C, que en realidad, según lo que vimos en el ejemplo anterior, es menos J sobre omega C. Y eso es igual a menos J por 2, ¿cierto? O sea, menos J dividido en 2 por 1/8. Recuerden que es la capacitancia que tiene. 1/8. Vamos a hacer un 8 decente, ahí sí. ¿Cuánto nos da eso? Menos J4.
menos J4, lo ponemos por acá, ¿cierto? Y nos queda solamente identificar nuestra corriente. La corriente va a estar acá, pero ahora ya no va a ser una corriente que dependa del tiempo, como la que está expresada ahí, porque ahora todo va a ser fasor, así que lo representamos de esta forma. Recuerden que los fasores nosotros los ponemos como en negrita o de la siguiente manera. Ahí, con un punto, ¿ya? Porque es más fácil de dibujar que estar haciendo negritas todo el tiempo. Una vez que tenemos el circuito convertido, quiero que ustedes me digan si se entiende lo que hicimos. Vamos a buscar por acá la pregunta. Ahí está. ¿Se entiende cómo lo pasamos al dominio fasorial? Lo primero, las fuentes las convertimos en fasores, tomando en cuenta lo que les comentaba en esta tabla, ¿cierto? Si es que tenemos la señal como un seno, le quitamos 90 grados al ángulo, la magnitud queda tal cual. Si es que está representada como un coseno, ya sea de tensión o de corriente la señal, lo pasamos directamente, ¿cierto? Así. Magnitud, ángulo. Qué más simple, ¿cierto? Bien directo. Y para el caso de los otros elementos, el resistor, inductor, capacitor, los convertimos en impedancias, tomando en cuenta lo que hicimos también en el ejemplo anterior, ¿ya? Usando estas expresiones que están en la tabla. Y ahora que tenemos esto, vamos a proceder entonces a calcular. Podríamos usar mallas, podríamos usar nodos. En realidad, para este caso, como tenemos justamente que se define el valor de una corriente, nos conviene usar mallas, para este caso particular, ¿cierto? Así que vamos a usar mallas y vamos a partir por esta rama, o por esta malla, perdón. Decimos, menos 12 con ángulo 0, más 1 por la corriente que está circulando, que sería en este caso I1, ¿cierto? Y luego, aquí algo muy importante, mucha atención, más y la impedancia que tenemos ahí. Y por si acaso ese menos forma parte de esa impedancia. Ya, no es que lo estemos poniendo porque cambiamos algo en el método, sino que el menos forma parte de ella. Así que tenemos que poner más menos J4, ¿cierto? Porque esa es su impedancia. Por la corriente I1 de la malla que estamos analizando que queda positiva, menos la otra porque va en sentido contrario, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces I1 menos I2. ¿Ya? Recuerden, ese menos no lo pusimos por alguna otra cosa, sino que simplemente por el hecho de que forma parte de la impedancia. Igual a 0. Se nos acabaron los elementos. Ahora procedemos entonces a juntar todo y nosotros vamos a tomar en cuenta primero la parte real y luego la parte imaginaria, de forma tal que para el I1 nos va a quedar entonces 1 menos J4, y eso queda así, ¿cierto? Multiplicando al I1. Y para el caso del I2 nos va a quedar solamente J4, positivo, ¿cierto? Por el I2. Ahí sí, por el I2. Ya, esos son los coeficientes que tenemos. Y todo es igual a 12 con ángulo 0. Sería nuestra primera ecuación, que la vamos a dejar representada acá. Ecuación 1. De momento ahí. A pesar que si se fijan bien, podríamos haber visto la corriente acá. Así que vamos a hacer eso ya. Porque así podemos reemplazar directamente. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso ya. Si lo estaban copiando, no se preocupen. Si lo podemos hacer igual después. Entonces lo primero que debíamos identificar quizás era que nuestra corriente I2 ahí, era igual a este valor, ¿cierto? Va en el mismo sentido, así que simplemente 2 con ángulo 30. ¿Por qué digo yo que no nos convenía? Porque simplemente podemos reemplazar después, ¿cierto? Y despejamos y no resolvemos ningún sistema. Ahorramos trabajo. Ahí sí. Ustedes no han visto nada, ¿cierto? A veces que queda grabado igual. Ya, y una vez que tenemos eso, entonces podemos simplemente despejar y obtener el valor de I1. ¿Ya? Así que vamos a despejar y obtener el valor de I1. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. El I2 ya es conocido, así que nos queda así. Nos va a quedar I1, esto va a ser igual a 12 con ángulo 0 menos J4 por I2. ¿ya? I2 lo vamos a reemplazar después, como les decía. Y eso dividido en ese número, simplemente. Dividido en ese número. Dividido en 1 menos J4. ¿Y cuánto nos dará esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Convenientemente. Ahí está. Lo voy a poner por acá mejor. Ya, ahí. No, acá mejor. Ahí. Ya, procedemos. Vamos a escribir acá, recuerden, paréntesis, digo, dividido en paréntesis. Vamos a escribir acá el número. El número tiene que quedar entre paréntesis también si que está en forma polar.
Uno podría poner el 12 directamente porque es un número real, pero yo para que ustedes se acostumbren voy a escribirlo completo, porque podría haber tenido un ángulo, ¿cierto? Un ángulo diferente de 0 me refiero. Ahí menos, con la resta por, en este caso, perdón, 4 por j, vamos a dejar como 4j, funciona igual, y por el I2, que el I2 es 2 con ángulo 30. 2 con ángulo 30. En paréntesis redondo, no se olviden. Nos queda ahí. Está lista la primera parte de lo que sería el numerador. Y el denominador va a ser 1 menos J4. 1 menos J4. Recuerden con el second y el botón de catálogo. Sale ese I como en negrita. Y calculamos. Vamos a ver si es que lo que escribí está correcto. Ya chequemos. 12 con ángulo 0 menos 4J por el 2 con ángulo 30, que era el I2. Dividido todo eso en 1 menos J4. Se ve bien. Nos queda, por tanto, este número. Lo vamos a escribir por acá. 4,229. Por algún motivo me resulta familiar. Por algún motivo. Ahí. 52,55 lo vamos a dejar. 4 cifras significativas para todo. Ampere. Y tenemos el número que corresponde a la corriente I1, ¿cierto? Tenemos la I2 y procederíamos entonces a calcular únicamente nuestra corriente I0, pero con fasor, no se olviden. Esto lo vamos a mover un poquito. Y quiero que me digan, ¿cómo va a quedar nuestra corriente I0 que tenemos dibujada en el circuito ahora? ¿A qué va a ser igual? Vamos a poner ahí, ahí está bien. La corriente I0 va a ser igual, vamos a escribir acá, de esta forma. Sí, muy bien. Recuerden que se aplican las mismas reglas que nosotros vimos antes. Como va hacia arriba, va a ser, y de hecho, y hay dos corrientes que están pasando por ahí, vamos a tener una corriente resultante en base a las corrientes que circulan. La que va en el mismo sentido se va a sumar y la que va en sentido contrario se va a restar. Así que efectivamente va a ser I2 menos I1. Así que va a ser I0 igual a I2 menos I1. Y para calcularla nosotros vamos a proceder simplemente a usar la calculadora. Así de simple. Ya que las tenemos acá. Como pueden ver, si lo hiciéramos todo a mano, así, trabajando los números complejos, no sería que sea tan directo. Por eso es que les recomendaba bastante utilizar la calculadora desde un principio, porque en realidad es aplicarlo a otros números nomás. Así que va a ser 2 con ángulo de 30, 2 con ángulo de 30, ahí second, ahí está el ángulo, le ponemos 30, no se olviden que aquí tenemos que tenerla configurada con grados sexagesimales, están aproximados y está en formato complejo. Y le restamos menos, paréntesis. Creo que les doy un video con la configuración, que lo tengo grabado, pero me parece que no lo incorporé al aula, así que lo voy a incorporar. Si no está, por favor, mándenme un mensaje así para incorporarlo, porque está más que grabado. No sé qué será más que grabado, pero está grabado. 4.229 con ángulo 52.55, ¿cierto? Ya, y ahí se ve bien. Restamos y nos queda 2,502. Nos queda 2,502 con ángulo de, voy a arreglar un poquito el 2 que quedó muy pegado, con ángulo de menos 109,6. 4 cifras significativas. Y ahí tenemos la corriente, que ustedes la pueden ver, ¿cierto?, en el dominio fasorial. O sea, es un número complejo. Sin embargo, a nosotros lo que nos preguntaron fue lo siguiente, miren. Nos preguntaron calcular I0 de t. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Mucha atención. Nosotros vamos a pasar ese número que está ahora como un fasor, simplemente a un coseno. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar que I0 de t, vamos a escribir un poquito más grande porque así escribo un poco mejor, un poquito mejor. Ahí. Nos queda I0 de t, que va a ser igual a la magnitud queda tal cual. ¿Ya? Va a ser entonces 2,502. Esto va a ser un coseno. La frecuencia que nosotros teníamos al principio tiene que ser la misma. O sea, recuerden que era 2 radianes por segundo, ¿cierto? Nos va a quedar 2t. Y aquí el ángulo lo tomamos tal cual. Y lo ponemos así con su signo que tenga. No se lo cambiamos, ¿ya? Nos queda menos 109,6. Y esto va a ser ampere. Puntos claves. Este de acá, ¿cierto? Y esto de acá, ¿ya? Y lo podemos pasar directo. ¿Qué pasaría si es que alguien lo quiere representar como seno, que también es válido? Ya, si es que lo quisiera representar como seno,
tendría que sumarle 90 a este ángulo. O sea, se puede hacer igual. Es como lo inverso de lo que hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Pero yo no se los recomiendo. En realidad, pásenlo como coseno porque es directo. Así menos probabilidades de equivocarnos, ¿ya? Pero si alguien quisiera hacerlo, siempre puede, ¿ya? Simplemente sumándolo a los 90 grados, porque estaríamos pasando en este caso de algo que está representado con a lo que serían los cosenos, ¿cierto? A una representación en seno. Y con eso estaríamos listos. Uy, ¿qué pasó con mi línea? ¿Qué les parece? ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a poner acá. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Y ahí va la pregunta. Porque así es como vamos a pasar nosotros un circuito al dominio de la fase, ¿cierto? Partiendo del dominio temporal. Y lo vamos a resolver. Por eso tenemos que tener en cuenta que vamos a convertir resistores, capacitores e inductores en impedancia, que es el concepto más general de ellos. Y las fuentes, que van a estar representadas como señales senoidales, que pueden ser cosenos o senos, lo vamos a pasar a fasores. Entonces la clave está en tener clara esta tabla de acá, esta tabla de por acá, más arriba, ahí sí, y esta tabla. Esa es la clave, ¿cierto? Y lo demás se aplica a todo lo que nosotros hemos visto. O sea, se agrupan como si fueran, por ejemplo, resistores al momento de calcular la impedancia equivalente. Se puede ocupar mallas, se puede ocupar nodos. Depende del caso, va a ser más simple o más complejo, pero en realidad el procedimiento es el mismo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día jueves? Vamos a resolver problemas ya de un mayor nivel, ya a nivel pruebas, y para que ustedes no se lo pierdan y vayamos soltando la mano, que finalmente, como les digo, es bueno que nos acostumbremos desde ya a trabajar con la calculadora. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que traten de ir aplicando lo que estamos viendo. Recuerden que está la guía de ejercicios. La guía de ejercicios me parece que tiene problemas de esto, así que para que podríamos ejercitar sin problemas. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación, por esperarme cuando tuve que ir a buscar algo, y nos vemos el día jueves. ¿Ya? Que tengan una buena semana, que les vaya muy bien si tienen evaluaciones y que piensen que se viene pronto esa semana de descanso, en teoría. Esperemos que se pueda descansar. Que estén muy bien. Chao, chao.